יופי. בהצלחה. תודה רבה. Está muy elegante, muy guapa. Muchas gracias. Ahí veo a papá, זיכרונו לברכה. Papá, mamá. ¿Lo ve? Hola, Claro que buenas sí. tardes. Hola, Coti, Hola, ¿quién es? A ver, espera que no veo. Leti, ¿Quién es? Leti. Hola, Leti, ¿cómo estás? Baruch Hashem, ¿vos cómo andás? Gusto de tenerte acá, Baruch Hashem. A ver la hora, empezamos en un minuto. Vamos a empezar en un minuto. Okay. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Okay. Buenas tardes. Buenas tardes, son las 2 de la tarde, así que vamos a empezar. Voy a mute a todos. Buenas tardes. Ok. Acá estamos. Bueno, bienvenidas a nuestra cuarta y última sesión en este taller de educación de nuestros hijos. Y la clase de hoy la llamamos Educando con Valores Judíos, lo cual la verdad me hizo la tarea un poco difícil, porque nosotros, padres yehudim, que pretendemos seguir nuestra Torá y las mitzvot, es como que obvio que cuando educamos a nuestros hijos lo hacemos de acuerdo a los valores judíos, a los valores de nuestra Torá, y es como que todo tiene que ver con los valores judíos para nosotros. Entonces lo que se me hizo difícil es decidir sobre qué hablar, porque realmente es todo, y es todo lo que nos guía en este proceso de educación de padres, especialmente siguiendo lo que habíamos dicho las veces anteriores, que como padres yehudim tenemos esa responsabilidad de transmitir, de asegurarnos de que los valores de la Torá se sigan transmitiendo a nuestros hijos. Vamos a tratar, va a ser como un tasting, como probar un poquitito de acá, un poquitito de allá, y por supuesto que va a quedar muchísimo sin cubrir, porque es imposible hacerlo en una clase, pero por lo menos pienso que mi principal objetivo es para que nos sintamos realmente orgullosos, satisfechos, felices de tener este tesoro tan grande que es nuestra Torá, que son las enseñanzas de Akadosh Baruj Hu, las enseñanzas de Moshe Rabbeinu, las enseñanzas de nuestro Jajamim, y que si nos esforzamos en aprenderlas y en seguirlas, seguramente nos va a ayudar mucho en esta tarea de educar a nuestros hijos y de guiarlos y de ayudarlos, porque yo no diría lograr que sean, sino más llevarlos de la mano para que Be'ezrat Hashem se conviertan en hombres y mujeres de bien y que sean exitosos de la manera que queremos nosotros. Y ahora vamos a hablar un poquitito de eso. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de chicos exitosos? Se hicieron algunos estudios en Harvard University, en un programa de estudios, y se preguntaron a los alumnos de allá de qué manera se valoraba el éxito en sus hogares. ¿Cuáles eran las cualidades que eran más aplaudidas en el hogar? ¿Qué era lo que los padres
más aplaudían o más valoraban, o hacia qué valores educaban a los hijos. Y solamente un 20% respondió que en casa era muy importante el desarrollo de la personalidad, del carácter, de ok, no, que tenía un problema con el Facebook, ya está solucionado. Y tratamos de entender esto. Cuando los niños vienen a la casa y traen una buena nota, los felicitamos. Estoy tan orgullosa de ti, trajiste un 100. La maestra me llamó, me dijo que estás aplicándote mucho en matemáticas. Estoy tan contento. Qué bueno que vas a poder entrar a tal universidad, a tal programa de estudios, o qué bárbaro aquella persona que está logrando sacar esa carrera. Generalmente lo que aplaudimos y lo que celebramos como padres son los achievements, los resultados que hoy en día la sociedad nos hace entender que es el éxito. Cuando somos buenos estudiantes, cuando tenemos buenas notas, cuando logramos entrar en una carrera que nos va a dar un bienestar económico, que vamos a ganar mucho dinero. Pero lo que hoy en día algunos educadores, no todos, ojalá, se están preguntando es qué está pasando con el tratar, empujar a nuestros hijos hacia lo que nosotros los Yehudim llamamos Avodat Hamidot, el tener buenas cualidades, el comportarse de buena manera con los demás. ¿Qué tanto cuando mi hijo viene y me dice, uy mamá, me comí solamente la mitad de mi comida porque mi compañero no tenía comida, se olvidó de traer su lunch, entonces le di la mitad del mío? ¿Qué tanto aplaudimos eso? ¿Qué tanto aplaudimos cuando una de mis hijas me dice, hoy jugué con fulanita porque me di cuenta que no tenía con quién jugar en el recreo? O cuando vemos que uno de nuestros hijos llama por teléfono a algún compañerito o compañerita que no vino porque estuvo enfermo. Entonces, eso es lo que quizás tenemos que preguntarnos como padres judíos. De acuerdo a lo que yo expreso, que valoro, que felicito, que se considera un éxito para mí, un logro para mí, mis hijos van a recibir el mensaje. ¡Wow! Esto es importante. Quiere decir que tengo que tratar de comportarme de acuerdo a estos comportamientos. Porque si en una casa lo que se aplaude solamente son las notas y el sacar un 100 y el lograr hacer más clases y el lograr entrar en aquellas megamot, en aquellas clases que les van a empujar a poder entrar en una universidad muy exitosa o hacer una carrera que me va a ayudar a hacer mucho dinero, cuando es eso lo único que aplaudo, puede pasar lo que desafortunadamente pasa mucho en la vida, que cuando estamos en medio de la carrera y estamos tratando de llegar y de ganar, no nos damos cuenta y damos un codazo por acá y otro codazo por acá y empujo a uno y empujo al otro, porque lo único que me importa es mi meta, es mi logro, es mi éxito es tener mejores notas, es ganar más dinero, es tener mejor puesto de trabajo. Entonces, antes de educar, quizás tenemos que preguntarnos a nosotros mismos, ¿cuáles son los valores que realmente quiero que sean parte de la personalidad de mi hijo? ¿Qué es lo que quiero que absorba? ¿Qué es lo que quiero que trate de obtener por todos los medios? A veces como padres nos pasa que no vemos mucho los frutos de lo que hacemos con nuestros hijos, o quizás no lo vemos al principio, a veces lo vemos después de mucho tiempo, después de muchos años, y tratamos, pero no sabemos a dónde llegamos con lo que hacemos. Quiero compartir con ustedes un momento de nahat que tuve, Baruch Hashem, un momento de satisfacción que tuve, y es algo que compartió uno de mis hijos, que ya está casado, sobre algo que pasó hace mucho tiempo. Y la verdad, ni lo sabía, ni me di cuenta, ni me acordaba, ni me lo había contado antes. Este hijo o hija
sin divulgar de quién se trata, me recordó que una vez estábamos yendo como familia en un paseo, estábamos todos juntos, y me acuerdo que cuando teníamos a todos los niños en el coche, con mi esposo nos dimos cuenta que era el tiempo ideal para educar, para conseguir cosas, para hablar con ellos. No habían celulares, no tenían a dónde escaparse, los teníamos ahí metidos en el coche, y allí utilizábamos el momento para hablar con ellos o para hacer cualquier cosa que queríamos. Y un día era un viaje muy largo de muchas horas, y aparte de que cantábamos y jugamos y todo, en algún momento se le ocurre a mi esposo y dice, ok, ahora quiero, como somos acá, éramos tantos, quiero que cada uno de nosotros hable algo sobre su hermanito, su hermanita, su papá y su mamá. ¿Qué cualidad especial te acuerdas o ves o observas? Fue un momento muy bonito porque entre todos, por turnos, todos hablábamos algo positivo de aquella persona. Digamos, el primero, entonces el hermano decía, oh, él es muy bueno en fútbol, y el otro decía, siempre hace su tarea a tiempo, o qué sé yo, es muy bueno en matemáticas. Cada uno decíamos algo especial de este chico. Y este hijo mío me cuenta que cuando llegó su turno, resulta que es muy inteligente, muy capaz, siempre tenía las mejores notas, siempre era el mejor alumno. Entonces cada uno dijo, eres un alumno espectacular, tus profesores siempre te dan las mejores notas. Casi todos los halagos estaban dentro de esa disciplina, lo inteligente que es, lo capaz que es, las buenas notas que se saca. Y yo no me acuerdo, me lo recordó. Parece que cuando llegó mi turno, no sé si fue algo natural o me esforcé en decirlo, me acuerdo que yo dije a este hijo, eres tan sensible y generoso, siempre estás allí para ayudar a los demás. Entonces, este hijo mío me dice que cuando escuchó eso, de repente es como que se sorprendió. ¡Wow! No estoy oyendo lo de siempre, que soy inteligente, que soy buena en matemáticas, que escribo muy bien. Me están diciendo que soy sensible y generoso. Y a partir de allí, es como que decidió vivir de acuerdo a eso. Es como que decidió, wow, si mi mamá piensa que soy generoso, quiere decir que lo soy. Si mi mamá piensa que soy sensible, quiere decir que lo soy. Entonces, a partir de ahí, se propuso como meta en la vida, yo soy generosa y sensible, tengo que actuar de acuerdo a ello. Lo que quiero decir acá es que, sin darnos cuenta, nosotros dictamos en casa cuáles son los valores que nos son importantes. Ahora, la escuela judía no nos ayuda mucho, nos crea un problema, porque como Baruch Hashem, los que podemos, mandamos a nuestros hijos a estudiar en escuelas judías o en yeshivot, un poco nos sacamos de nuestros hombros la responsabilidad de educar hacia valores judíos, nos parece como que ya está, ellos están cumpliendo con esa misión, mi tarea es vestir, darle de comer, ocuparme de que no se peleen, pero no. La principal tarea de educar hacia los valores de la Torá es nuestra, es de nosotros los padres. Algo más que pasa hoy en día, en nuestros tiempos, es que se habla muchísimo de los regashot, de los sentimientos. Nos enseñan mucho a que es tan importante en aceptar los sentimientos. Los sentimientos tienen que ser tolerados, aceptados, tenemos que escucharlos. No es como las generaciones anteriores, que no importaba cómo te sientas, como tú te sientes, haz lo que tienes que hacer y punto. Hoy en día se habla mucho de que te sientes mal, un chico está llorando, en lugar de decir, no llores, no te pasó nada, venir, oh, estás triste, oh, veo que te lastimaste, o alguien está triste, oh, te sientes sola. Es muy importante el dar petaj, el dar apertura a que puedan expresar cómo se sienten. Y es cierto, y es verdad. Pero, como pasa con todas las cosas en la vida, estábamos en un extremo, cuando nos vamos al otro extremo, un poquitito nos perdemos en el camino. Entonces hay lo que se llama emotional coaching. ¿Qué significa emotional coaching?
es hacer un coaching emocional, que es ayudar a nuestros hijos a desarrollar un diálogo donde pueden expresar sus sentimientos. Y es algo muy sano, es algo muy bueno, no se tapa, no se pone una tapadera, no llores, especialmente con los varones. Los hombres no lloran, los niños son fuertes, te caíste, no es nada. No, es importante decir, oh, te caíste, te lastimaste, te duele. O un chico viene de la escuela todo enojado, no vuelvo más al colegio. La reacción inmediata podría ser, por supuesto que tienes que ir al colegio. ¿Cómo no vas a ir al colegio? Si no vas a ser un burrito, no vas a aprender. Pero hoy en día nos enseñan, si tu hijo viene diciendo, no voy a ir más al colegio, dile, oh, ¿tuviste un mal día en el colegio? ¿Sientes que en la escuela te es difícil? Y un poquitito darle ese espacio seguro para que el hijo pueda después expresar, y poco a poco va a venir y me va a decir, lo que pasa es que hoy se portaron mal conmigo, me molestó mi amigo, o la Morá nunca me deja que yo hable. Si yo no le doy esa seguridad emocional, mi hijo no va a expresar lo que le pasa, y poniendo tapaderas y tapones en todo lo que le pasa en la vida de nuestros hijos, no lo vamos a poder ayudar. Y es bueno, y es importante, sabemos como adultos también, lo importante que es la comunicación, y hablar de lo que yo siento, en mi matrimonio, o con mis amigos, o con mi jefe en el trabajo. Si yo hablo de lo que me pasa a mí, el diálogo va a ser mucho más efectivo, la comunicación va a ser mucho mejor. Pero hay un problema. Como dije, nos fuimos al otro extremo. Se habla demasiado de los sentimientos, y entonces lo que la Torá nos enseña a nosotros es que, aunque yo tenga sentimientos, y aunque, ok, los sentimientos son naturales, van a salir, yo tengo una obligación de guiarlos, de moldearlos. Imagínate un chico que viene de la escuela diciendo, la odio a mi Morá. Obviamente nuestra reacción inmediata, no se puede odiar, no se puede decir eso, pero es como que hay que darle lugar a que exprese, oh, ¿qué te pasó con la Morá hoy? Oh, hoy tuviste un día difícil. Sí, está bien, dale lugar a que se exprese, pero a la vez hay que tratar de inculcarlos y de ayudarlos a entender que esa no es la manera judía. Tenemos en la Torá, lotisna etajija bilbabeja, no odiarás a tu amigo en tu corazón. Tenemos en los Aseret Adiberot, en los Ten Commandments, lo tahmod, no desearás, no codiciarás lo que tiene el otro. Y a Rambam nos explica, y Maimónides nos explica, que no codiciar se refiere a qué pasa después de que viene ese sentimiento inicial. Ok, tú sientes que lo quieres, ok, acá está la Torá para decirte, eso es del otro, no tienes que vivir tu vida con otros valores, concentrándote en lo que es tuyo, en lo que tú quieres. Ese no es mi tema de ahora, pero sí me era importante hablar del tema sentimientos. ¿Qué más nos enseñan los jajamim con respecto a sentimientos? Algo muy inteligente y muy interesante. Nos dicen los jajamim, Ahare hamaasim nimshachim halevavot. Nuestros corazones van a ir detrás de nuestras acciones. No nos equivoquemos, no pensemos que si hasta que no lo sienta, no lo voy a hacer. O mi hija no quiere hacer tefila, bueno, si no tienes ganas está bien, si estás cansada no lo hagas. No. El hecho de imponerse una disciplina, de hacer las acciones, de cumplir con los mandamientos, con los commandments, eso poco a poco va a actuar en nuestros sentimientos y eso nos va a llevar a sentirlo. Así que como padres no tengamos miedo de inculcar a nuestros hijos en hacer lo que es correcto, aunque lo hagan de mala gana, aunque nos parezca al principio que no tiene ningún sentido. El hecho de que, aparte hoy en neuroscience, en la ciencia del cerebro, se sabe muchísimo, se ha avanzado muchísimo en entender que nuestro cerebro tiene por dentro un montón de wirings, de conexiones, y es tan flexible y tan modelable nuestro cerebro, que con nuestro comportamiento
creamos nuevas conexiones. Por ejemplo, les doy un ejemplo, se sabe hoy en día que cuando alguien quiere luchar contra este proceso de vejez que nos hace olvidarnos de las cosas, que hace que nuestro cerebro esté un poco más atrofiado y más lento, nos dicen, el secreto es no pares de aprender, sigue aprendiendo, aprende algo nuevo, aprende un idioma nuevo, aprende a tocar un instrumento nuevo. Y el hecho de ese aprendizaje y el aplicarse en una nueva disciplina, en una nueva actividad, eso va a hacer que tu cerebro cree nuevas conexiones. Por eso, yo creo que es muy importante para nosotros, padres del siglo XXI, que de nuevo estamos tan cautelosos en lo que se siente y en que venga del corazón y en no obligar, no tengas miedo. No tengas miedo, aunque las cosas se hagan en una forma mecánica, técnica, si logras, por supuesto, con una buena relación, sin pelear, y como que son las disciplinas que se hacen en casa, el hacerlo un día y otro día y otro día, ajarea ma'asim nimshachim alevavot, detrás de las acciones, los corazones van a seguir, y se va a convertir en algo que después quizás lo sienta y lo haga de más ganas. ¿Ok? Eso era algo con respecto a los regashot. Y vamos a ir un poquitito ahora adentro de casa, cómo actuamos, cómo educamos a nuestros hijos de acuerdo a los valores de la Torá. Y de nuevo, va a ser una teimá, probar un poquitito, porque hay tanto. En la entrada de cada hogar judío tenemos la mezuzá que besamos al entrar y al salir. Y hay diferentes maneras de interpretar el sentido de la mezuzá. Todas estas diferentes maneras tienen que ver con protección. La mezuzá nos protege. La pregunta es, ¿cómo entendemos esa protección? ¿De qué nos protege? ¿Es un amuleto? ¿Es algo mágico que está puesto ahí? Como algunas otras tendencias que existen en el mundo más universales de poner una herradura o una ramita que da suerte. ¿Es eso? ¿Es así la manera judía de entender la protección de la mezuzá? La mezuzá nos protege como de nosotros mismos. La protección de la mezuzá significa que me ayuda a tener una conciencia, una awareness, una conciencia permanente de quiénes somos. Y más Hashem me lo queja, Doresh Meimach, ¿qué quiere Hashem de nosotros? Cuando un yehudí entra a su casa y besa la mezuzá, claro, la mezuzá le recuerda que tiene que vivir en su casa como yehudí, y cuando sale de su casa y besa la mezuzá le recuerda que tiene que actuar fuera de su casa como un yehudí también. ¿De qué manera hablamos? ¿De qué manera nos dirigimos unos a los otros? La mezuzá nos recuerda, no te olvides cuáles son las reglas que tienes que seguir. Y vamos a empezar a ver algunas. Para hacerlo un poquitito más ordenado, voy a dividirlo en dos tipos de valores que tenemos en la Torá. Ben Adam la Makom y Ben Adam la Javero. Del hombre hacia su creador, hacia Hashem, y del hombre hacia su prójimo, hacia sus compañeros. ¿Cuál sería la forma yehudí de actuar en todo lo que tiene que ver con mi relación con mi creador? Voy a empezar con un cuento. Recuerdo cuando era niña, un Shabbat, mi abuelito, Zichrono Libraja, que vivía con nosotros, estaba enfermo. Era muy mayor y estaba enfermo, y estábamos todos pasando Shabbat en mi casa, y ese Shabbat yo traje una amiga a pasarlo conmigo. Y como mi abuelito se enfermó, no recuerdo qué era, si hubo que llamar a la ambulancia, estábamos todas nosotros, somos muchas hermanas y primas, y mis padres, y estábamos todos, enseguida fuimos a la biblioteca, agarramos libros de Teilim, empezamos a hacer tefilá, algunas de nosotros llorando, y haciendo tefilá sin parar durante todo el Shabbat. Recuerdo que cuando mi amiga se tenía que ir de mi casa al terminar Shabbat, me dijo, nunca vi algo así. Digo, ¿a qué te refieres? Dice, me quedé tan impactada de ver la respuesta
inmediata que tuvieron nosotros, todos ustedes, desde el mayor hasta el chiquito. Digo, ¿a qué te refieres? Para mí era algo tan normal y tan obvio. Mi abuelito estaba enfermo, la respuesta nuestra era hacemos tefilá, que Hashem es el único que lo puede curar. Pero para ella eso fue un shock. Y bueno, ella no venía de un hogar donde se cumplía Torah o Mitzvot, pero este quizás es una de los tesoros más grandes que tenemos como Yehudim. La emuná en Akadosh Baruj Hu, el bitajón, el entender que todo depende de Hashem y que cuando tengo un problema tener esa seguridad de que, ok, yo voy a hacer todo lo que puedo en mejorar mi situación, pero como sé que Él está allí y que de Él dependen las cosas, en forma intuitiva y natural me va a llevar a hacer tefilá. Y es eso lo que nuestros hijos van a ver si ven en nuestra casa. Yo recuerdo como chiquita, mi abuelita Zichroná Librajá, con su mano en la mezuzá, haciendo tefilá, y esa emuná tan tenimá, tan pura, tan fuerte, era como tan obvio. Tengo un problema, a veces nos matamos pensando, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a solucionar? Y busco ayuda de fulano y de mengano, o Haz de Jalila, Dios libre, cuando hay alguna enfermedad. Vamos a este doctor y al otro doctor y a otro profesional, y por supuesto, todo es importantísimo. Tenemos que hacer nuestro esfuerzo en solucionar los problemas. Pero nos olvidamos a veces que la solución principal o que el apoyo principal va a venir de Akadosh Baruj Hu, va a venir del Creador. Entonces, cuando nuestros hijos se crían en un hogar donde eso es lo que se ve, cuando ellos lo maman, no solamente que van a hacer lo que es correcto, van a hacer tefilá, les estoy dando un regalo que no tiene valor, que es invaluable, porque los va a acompañar en su vida, cuando tengan problemas, cuando estén en una situación difícil. Tener esa herramienta de saber alzar mis ojos al cielo y pedirle a Hashem que me ayude, yo pienso que es un regalo que tiene un valor incalculable, y que eso pasa a través de lo que hacemos en nuestro diario vivir. Como dijimos la vez pasada, en la Shema decimos, Veshinantam levaneja vedibarta bam. Entonces los jajamín preguntan, Veshinantam levaneja, que significa, y enseñarás a tus hijos, preguntan los jajamín, en Matai Veshinantam, ¿cuándo enseño a mis hijos? Veshinantam bam. No lo estoy diciendo bien en hebreo, pero el mensaje es, les vas a enseñar cuando estés hablando con ellas, de ellas, cuando estés actuando. En otras palabras, de la manera que tú actúas, cuando tú estás modelando, esa es la mejor manera de enseñar a tus hijos. Decir a los hijos, ten emuná en Hashem, que Él te va a ayudar, no tiene ni el 10% del valor que tiene cuando mis hijos ven a sus padres, o ven a sus abuelos, o ven a los hermanitos, o lo han vivido. Cualquier problemita que tenemos, le hacemos tefilá a Hashem. Escuchamos, hoy voy a traer muchos ejemplos personales, le pido disculpas, pero tú ves ese zehut, Baruch Hashem, de vivir en un hogar con mis padres, tzadikim, y mis abuelos. Pero cuando en mi casa se veía que si gente venía a preguntarles a mis padres que hagan tefilá por ellos, el mensaje era, la tefilá es el secreto. La tefilá es el secreto para resolver los problemas que tenemos en nuestra vida. ¿Qué más nos dice el tener emuná en Akadosh Baruj Hu? Cuando tengo emuná en Akadosh Baruj Hu, entiendo también que cuando tengo problemas, los problemas son equivalentes, yo diría problemas igual nisayón, pruebas. La mejor manera de entender los desafíos de la vida y los problemas que tenemos es entendiendo que Akadosh Baruj Hu nos está poniendo en una situación de prueba. Entonces imagínense, tu hijo o tu hija vienen de la escuela. Perdón, un segundito. Viene del colegio, mamá, perdí la nota de la profesora y nos dijo que quien no lo traiga va a recibir esto o lo cual. Cualquier desafío que viene. Si yo logro que en el proceso de educación mis hijos aprendan que hay veces que los desafíos están allí para ver cómo reaccionamos,
¿Qué aprendo de ahí? Puedo estar contenta de que le he transmitido el mensaje. Ahora, muchas de las cosas no se educan directamente diciéndolo, sino con nuestro ejemplo. Imagínense, vengo a casa y les digo, ay, me quedé parada, tuve un día dificilísimo, el coche se me paró, tenía el turno médico, perdí el turno médico porque el coche se me paró, quería llorar, ¿por qué tengo que tener este coche chatarra? Siempre me paro con el coche, siempre tengo problemas, ¿por qué no puedo tener un coche 0 kilómetros como mi vecina? Si yo le estoy contando esto a mi hijo y a la vez le digo, y mientras estaba sintiéndome tan mal, de repente me acordé que quizás Hashem me está haciendo una prueba, quizás Hashem quiere ver cómo reacciono, o esto es letová, o esto es para algo. Si yo le cuento de mi experiencia personal, y a la vez de que le cuento mi experiencia, le enseño un proceso de pensamiento que está reconociendo que Akadosh Baruj Hu, Hashem, nuestro creador, está detrás de todo lo que me pasa, y eso me lleva a tener acceptance, a aceptar lo que me pasa, eso me lleva a tener emuná, a tener bitajón, eso me lleva a hacer tefilá. Entonces, a través de mis ejemplos, le estoy enseñando a mis hijos y les estoy regalando este valor tan importante. Felicidad. ¿Cuántos de nosotros pensamos que nuestra tarea como padres es que nuestros hijos sean felices? Bueno, no estoy de acuerdo. Esa no es nuestra tarea de que nuestros hijos sean felices, pero si hablamos de felicidad, ¿qué es felicidad? ¿Cómo puedo enseñar a mis hijos a ser felices? ¿Qué pasa cuando mi hija viene del colegio muy deprimida porque las amigas no quieren jugar con ellas? O un niñito de 2 años que está súper triste porque se le rompió su camión. ¿De qué manera enseño qué es la verdadera felicidad? ¿Qué te tiene que hacer feliz? ¿Qué no te tiene que hacer feliz? Número 1, las frustraciones por las cosas que no me salen como quiero, conviene limitarlas. No tengo que dejar que una pequeña frustración, en inglés decimos takes over, que acapara toda la felicidad de mi día. Entonces, oh, se te rompió el camión, le digo a un niño de 2 años, a ver, ¿con qué podemos jugar? ¿Con qué podemos jugar? Y le estoy enseñando a hacer un switch. Ok, esto te fue mal. Este es el medio vaso vacío. Move. Vamos a fijarnos el otro medio vaso lleno. ¿Con qué podemos jugar? O tus amigas no quisieron jugar contigo hoy. A ver, ¿con qué amiga podés hablar? ¿Con quién crees que puedes pasar una buena tarde? Ayudarles a nuestros hijos a buscar la solución, a concentrarnos en lo bueno, en ser positivos. ¿Qué pasa con la sonrisa? Hay tanta investigación hecha de cómo una sonrisa te ayuda a sentirse bien contigo mismo. ¿Y cómo voy a enseñarle a mis hijos a que tengan una sonrisa en su boca? Bueno, pues obvio, si yo acostumbro a estar sonriendo todo el tiempo, esa sonrisa los va a perseguir a mis hijos. He sabido que padres que se ven deprimidos y cabizbajos son padres que los hijos van a estar igual que ellos. La manera que nos comportamos, que actuamos nosotros, se va a transmitir a nuestros hijos. La simjá. Baruch Hashem, mi papá, Zichrono Libraja, era una persona sumamente feliz. Donde él estaba, él tenía que estar cantando, él tenía que estar transmitiendo simjá. Otro día sería para hablar de lo que significaba el Shabbat en nuestra casa. Lo que el Shabbat y los días de fiesta nos regalan de felicidad para esparcirla en todos los días de la semana. Recuerdo acompañar a mi papá a un turno médico, que era un turno un poquitito serio, un estudio un poquitito serio. Y mi papá entra al turno y sale del turno aplaudiendo y cantando y no para hasta que hace que todos en el consultorio estén cantando con él. ¿Cómo se logra ese grado de simjá, de felicidad? Y de nuevo, cuando nosotros lo hacemos, podemos transmitírselo a nuestros hijos. Cuando aprendemos a concentrarnos en la mitad del vaso que está llena, en que no todo es malo, apreciar lo que sí está bien, no todo está mal. No enfocarnos en lo negativo. Otro punto más que les quiero enseñar con respecto
a la simjá, cómo transmitir simjá, alegría. La verdadera alegría es la alegría de la neshama, del alma. Piensen en ustedes, ¿cuáles son los momentos más felices que tuvieron en vuestra vida? No son cuando compraron ese coche nuevo, ni cuando pudieron renovar la casa. Generalmente los momentos de felicidad tienen que ver con algo que nos tocó en el alma. Quizás cuando pudimos hacer a un niño feliz, cuando pudimos ayudar a alguien. Dar oportunidades a nuestros hijos de hacer gesed, de ayudar a los demás, y decirles, qué lindo, ¿te diste cuenta su cara de alegría cuando le diste tzedaká? ¿Te diste cuenta la cara de ese anciano cuando fuimos al asilo y les trajimos los cookies que hicimos? ¿Verdad que se siente precioso cuando podés hacer al otro feliz? Esa es la manera yehudí de sentir felicidad, cuando uno puede hacer por el otro. Y a veces no nos damos cuenta, hay que saber saborear esos momentos de felicidad. Me doy cuenta que es tanto el material que tengo que no quiero que me pase como la semana pasada, así que voy a ir acortando un poquitito. Con respecto a Ben Adam la Javeró, de mí hacia mi prójimo, hacia mis amigos, hacia mis amistades, hacia los demás. ¿Cómo enseño y cómo educo a mis hijos a pensar como Yehudí? Y de vuelta repito, siempre empezamos por el ejemplo, por cómo actúo yo. Y es por eso que un padre, una madre Yehudí tienen la obligación de estar permanentemente estudiando y mejorando su carácter y aprendiendo sobre Midot y aprendiendo a cómo ser una mejor persona. Agarremos 2 o 3 ejemplos. Imagínense que viniste de la calle y viste a una vecina que no te saludó. Y vienes a tu casa y dices en voz alta, ¿qué se piensa fulana? ¡Qué arrogancia! ¿Qué se cree? Ni me saluda. ¿Qué ejemplo le estamos dando a nuestros hijos? Les estamos enseñando. Es como que nosotros padres nunca nos secamos el sombrero de educadores. De la manera que actuamos, estamos enseñando. ¿Qué se cree? Bueno, ¿qué se cree? Pues lo primero que tienes que saber es que tus hijos aprendieron cuando te escucharon a juzgar a los demás mal. O vi que aquella persona en el supermercado estaba comprando de esa shkajá que no es tan buena. ¿Qué estás enseñando? Estás enseñando a hablar mal de los demás, estás enseñando a juzgar mal a los demás. Eso es lo primero que enseñamos a nuestros hijos, y de vuelta empieza por nosotros mismos, es a juzgar con el beneficio de la duda. Qué diferente sería si llego a mi casa y digo, aprovecho la oportunidad para enseñar y digo, uy, fulana no me saludó, seguramente estaba distraída, o debe estar tan ocupada con los preparativos de la boda de su hija que la cabeza la tiene en otro lado. O yo recuerdo que una persona cercana a mí me dijo, cuando alguien le dijo que no la saludó, dice, si yo no tenía puesto mis lentes, ¿cómo puedes pensar que no te saludé? No te vi. Entonces, aprender y acostumbrarnos a juzgar con el beneficio de la duda. Y de nuevo, si lo hacemos, nuestros hijos van a aprender de nosotros. Y a la vez enseñarles a ellos y decirles, vienen y te cuentan algo, y decir, a ver, ¿por qué puede ser que tu amiga no te invitó a su cumpleaños? Vamos a tratar de pensar en forma positiva. Aunque nos equivoquemos, siempre es mejor equivocarse de juzgar bien cuando no estaba tan bien, que lo contrario, de juzgar mal cuando no tenía razón a juzgar mal. La Shonará. Tu hijo viene de la escuela y te cuenta, ¿sabes que fulano lo llamó el director y llamaron a sus padres y lo suspendieron? Generalmente y naturalmente vamos a escucharlo y vamos a seguir con nuestro día. Pero, despiértate, acá tienes una oportunidad de educación. Frena a tu hijo, decirle, a ver, ¿hay alguna razón por la que yo tengo que saber esto? Porque hay veces que sí, los padres tenemos que saber ciertas cosas porque es para ayudar a nuestros hijos. Pero si no, recordarle, ¿hay alguna razón por la que me estás contando a mí? Porque acuérdate que no podemos hablar la Shonará, pero mi enseñanza va a ser válida si yo no estoy el día entero hablando en el teléfono la Shonará con mis compañeros.
Nuestros hijos tienen una característica muy peculiar, muy particular. No pueden aguantar la duplicidad, la falsedad, que yo diga una cosa y que actúe de otra. Es lo peor que puede pasar. Allí ninguna enseñanza va a salir. Entonces, si yo voy a tratar de la boda, de trabajar en mi forma de actuar, ahí voy a poder tener influencia en cómo mis hijos utilizan su lenguaje. Sabemos que el lenguaje es tan poderoso. También cuando utilizan palabras que son así emocionalmente demasiado fuertes. Si llueve mañana, me quiero morir. Así no hablamos, no digas ese lenguaje, pero tenemos que estar alerta y educarles. Vamos a decirlo de otra manera mejor. No quieres que llueva mañana porque tenés una expulsión, ok, pero nosotros Yehudim no decimos eso. O estar alertas a que nuestros hijos en casa hablen los unos con los otros con un lenguaje que sea no nocivo, no tóxico, no usar malas palabras, no dejar pasar estas cosas. De nuevo, tenemos todo el tiempo nuestro sombrero de padres Yehudim y tenemos que utilizarlo. Y tenemos que utilizarlo para enseñar. Voy a saltear muchísimo, pero no quiero dejar algo que es muy importante, que pienso que no se habla lo suficiente. En inglés lo llamamos bullying. Bullying es cuando pasa con chicos, pero también con adultos, es cuando una persona es víctima del acoso de los demás. Cuando se agarra a una persona como víctima, sea cual sea la razón, a veces es un solo chico, a veces un grupo de chicos, pasa mucho en el colegio, desafortunadamente pasa muchísimo en todo el ámbito, en todo el mundo de social media, de internet, de comunicación, de celulares. Y les doy algunos ejemplos para que sepan de qué estoy hablando. Un niño nuevo viene al colegio y alguien empieza a molestarlo. Cada día que viene le tira algo en su mochila, o le agarra la comida y se la tira a la basura, o le empieza a decir nombres, o habla de sus espaldas, o le hace pensar que están hablando de él. Cada vez que pasa al lado de los demás, se hablan así para hacerle sentir mal. O llega al comedor y todos están sentados para comer, y donde ese chico o chica se quieren sentar, todos se corren para no hacerle lugar. Le hacen la vida difícil, la vida imposible. ¿Por qué? No siempre hay una razón. A veces alguien necesita buscar de alguien más débil para sentirse fuerte. Si yo molesto a alguien débil, eso me da a mí una sensación de poder. Y muchas veces esta persona que empieza el proceso de bullying, de acosar al otro, es alguien popular y arrastra seguidores con él. Y termina siendo algo muy desafortunado. Se sabe de índices altos hasta llegar a suicidio de chicos, de adolescentes, que por haber sido molestados de esa manera, sienten que la vida no tiene ningún sentido para ellos. Generalmente, la víctima del bullying se siente muy avergonzada, se siente culpable, se siente que realmente hay algo malo conmigo, se siente inseguro, y muchas veces no lo comparte con los demás y vive con esa angustia y esa miseria. Acá en Estados Unidos se habla muchísimo de ello, hay organizaciones, Stop the Bullying, parar el acoso, la molestia en las escuelas, en internet. Una de las cosas favoritas que hacen, por ejemplo, sacan una foto de alguien en una postura no muy favorable, a veces en formas muy no apropiadas, inapropiadas. Imagínense si alguien logró desde el baño sacar una foto horrible y lo van a ir a pasar a los demás. Y acá cometemos todas las averot que hay, Benodam Lejaverot, todas las transgresiones de no avergonzar al otro, de no hacerlo sentirse mal, de hablar la shonará, otzat, shemra, muchísimas transgresiones. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿De qué manera el Yehudí tiene que responder, tiene que contestar? Y para eso quiero dar un poquitito de background, de introducción. La Torá
es un sistema de leyes. Es un sistema de leyes que requiere de nosotros comportarnos en forma apropiada y nos prohíbe comportamientos que no son apropiados. Y si hablamos en el área de Ben Adam la Javeró, de una persona con su prójimo, bueno, la Torah me dice, ayuda al pobre, al necesitado, no hables la sonará. Esto sí, esto no. Ayuda al anciano, no pongas un obstáculo frente a la persona que no puede ver. O sea, tenemos leyes claras, sí hacer, no hacer, apropiado, no apropiado. Como muchas otras constituciones, muchos otros sistemas de leyes que te dan las cosas que son prohibidas. Pero lo que la Torá tiene por encima de cualquier otro sistema de leyes es que la Torá exige del Yehudí mucho más. No solo me dice lo que no puedo hacer, no solo me dice lo que sí está bien hacer. La Torá no me permite ser neutral. Y lo vemos en muchísimas ocasiones. O sea, si hay alguien que está haciendo algo mal, yo no puedo caminar y decir, yo soy un tzadik, yo no hice nada. Yo no soy de aquellas personas que hacen eso. Les quiero dar algunos ejemplos. Algunas mitzvot que tenemos en la Torah, muy interesante, pero para entender el factor de exigencia que existe en estas mitzvot. Por ejemplo, hay una mitzvah que se llama Hashavat Avedah. Si un Yehudí se extravió algo, imagínense yo estoy en el Beta Knesset, fui en Shabbat al Beta Knesset y de repente veo allí un abrigo. Alguien se olvidó su abrigo, su campera. Entonces hay una mitzvah de la Torá que se llama Hashavat Avedah, de que, di el ejemplo del Bet Knesset porque es un lugar, no voy a entrar en todos los detalles, donde se puede más o menos identificar al dueño, etcétera, etcétera. Pero yo como Yehudí tengo una mitzvah, una obligación de buscar al dueño y de identificarlo y de dárselo. Eso incluye molestia, tiempo. Yo puedo pasar, vi un abrigo allí, ¿qué me importa? Yo no hice nada malo, no lo robé, no se lo quité, pero la Torá te dice, no. No alcanza con que no hagas algo malo, tienes también que involucrarte. Una vez escribí un artículo que lo llamé Caminar con los ojos abiertos. Eso es lo que la Torá exige de nosotros. Tenemos que caminar con los ojos abiertos. Yo como Yehudí tengo que ver, uy, acá me necesitan, acá voy. Uy, acá hay injusticia, acá voy a ayudar. Uy, esta persona está en apuros, acá voy e intercedo. No puedo ser indiferente. Otra mitzvah, Hakem Takim Imo, que cuando nos dice la Torá, si tu amigo tiene un animal que antiguamente se utilizaba como vehículo de trasladar cosas de un lugar a otro, le pusieron el peso sobre el animal y el animal se está cayendo bajo el peso. No puedes caminar y seguir de largo porque estás muy apurado, que tienes una reunión. Tienes que parar, tienes que venir, tienes que ayudarlo. En algunos casos de cargar el animal, en otros casos de descargar el animal. En nuestros días yo lo traduciría, estás en la autopista y viste que tu compañero, que tu amigo, que tu conocido, que algún yehudí, cualquier persona en realidad sería lindo hacerlo, está en aprieto, se le paró el coche, tienes que parar el coche y venir y ayudarlo. Todas estas mitzvot se resumen en una mitzvah que está en la Torah que dice, Lo ta'od al dam reja. Si ves a tu amigo que se está muriendo, o que está en apuros, o que alguien lo quiere matar, Lo ta'od al dam reja, no puedes pasar de largo. Hubo un caso acá hace unos años de un juicio que le estaban haciendo a una persona que vio 2 o 3 muchachos ahogarse y no actuó. Y recuerdo que el juicio lo eximió, no le hizo pagar porque como que él no hizo nada malo. La Torá, nuestras leyes, las leyes de la Torá, nos exigen muchísimo más de solamente actuar correctamente, de evitar el no transgredir ciertas acciones. La Torá exige de mí, no puedes pasar de largo. Si alguien está en aprietos, tienes que intervenir. Y lo vimos
como ejemplo muy fuerte con Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu está en el confort de su palacio y quizás un día abre la ventana y tiene, digamos, ventanas por todos lados y de una ventanita ve que hay por allí muchos esclavos, que los están haciendo trabajar, que les están golpeando. Moshe Rabbeinu puede bajar la persiana y decir, uy, no me gusta esta vista, voy a mirar del otro lado de la ventana para no estar, no me quiero molestar con esta vista de sufrimiento humano, pero Moshe Rabbeinu no. Él no puede aguantar ver el sufrimiento y sale de su palacio y sale de su comodidad. Él vivía en el palacio y decide intervenir y decide ayudar. Bueno, esta es la filosofía que tenemos que tratar de educar a nuestros hijos. No puede ser que si en la escuela alguien esté sufriendo y alguien sea víctima de bullying, de acoso, de que lo están molestando, o sea, lo que yo quiero de mis hijos, Be'ezrat Hashem, lo que yo quiero lograr es que mi hijo o mi hija sea alguno de aquellos que van a intervenir, que van a frenar. Estuve leyendo, dicen que generalmente cuando hay bullying, cuando hay acoso, hay gente presente. O sea, tiene mucho más sabor, es mucho más jugoso cuando molestan a un chico y hay espectadores. Generalmente los espectadores pueden elegir entre ser espectadores y hacer una diferencia positiva, entre ser espectadores y no hacer nada, o ser aquellos que van a ayudar y hacer una diferencia positiva. Cuando uno elige ayudar, puede parar el bully, puede solamente ese sentimiento para el chico que es molestado, de saber que hay alguien que se da cuenta que acá hay una injusticia, ya es una ayuda muy, muy grande. Se sabe que la investigación ha comprobado que cuando hay personas que van a defender a la víctima e intervienen, la mitad del tiempo, con seguridad, esta actitud de acoso va a frenarse. O sea, la mitad del tiempo por seguridad se puede salvar a aquella persona. Ahora, es muy difícil. ¿Cómo le digo a mi hijo, a mi hija, mira, ve y diles que no lo molesten? Primero de todo, cuando desarrollamos esa sensibilidad de que nos importa del otro, de que nos importa de los demás. Yo siempre digo que en nuestra generación tenemos un problema en todo el tema de sensibilidad, de Gesed, porque hay tanto Gesed institucionalizado, hay tanto Gesed oficial, hay tantos proyectos de que la institución ya creó que se ayuda acá, que se ayuda allá, que hay ayuda para los ancianos, ayuda para los enfermos, y uno puede ser voluntario en esas instituciones. ¿Qué pasa con el Gesed que es natural, que se vive, que es el Gesed que sale de ti solamente porque lo viste? ¿Qué estamos mostrándole a nuestros hijos? De nuevo, les repito, yo fui muy afortunada. Viví en un hogar donde teníamos, cuando éramos chiquititos, en Melilla, había una señora que vivía frente de mi casa, pobrecita, tenía asma, y esa señora se le metió en la cabeza que la única persona que la podía ayudar era mi mamá, dijo una libraja. Y siempre mi mamá iba y le ayudaba a hacerle le ayudaba a aliviarle el asma. Pero yo recuerdo a veces, a mitad de la noche, que la señora venía abajo de mi casa y gritaba, Nori, Nori. Y mi mamá salía con una sonrisa y con tanta paciencia, y venía y se lo hacía. Y como chiquitos nos pareció natural. Pero cuando crecí me pregunté a mí, ¿por qué mi mamá no le decía a ella, no le enseñaba que se lo haga a ella? ¿Qué tanto necesitaba que mi mamá venga y le ayude? La respuesta es, cuando se trata de ayudar al otro, es el corazón el que está funcionando, no el intelecto. Es ayudar. Tengo recuerdo de la casa de mi abuelita, dijo una libraja. Creo que recuerdo mejor lo que pasaba en esa casa que cómo se veía la casa. Sí, recuerdo una lámpara y recuerdo una ventana y una entrada, pero recuerdo qué tan seguido veíamos personas, muy seguido de la familia, que venían a hablar con mi abuelita y a llorarle y a contarle sus problemas. Mi abuela lloraba con ellos. Esa sensibilidad.
o cuando veía las noticias o escuchaba las noticias de algún yehudí que le pasó algo, era un mar de lágrimas, lo sentía, lo lloraba. Es importantísimo que nuestros hijos nos vean en esas actitudes de ayudar a los demás. Una amiga dio a luz, ofrécete a cocinar para esa señora. En muchas comunidades vamos y ayudamos, les hacemos comida para que la primera semana pueda dedicarse. Pídele a tus hijos que vayan y ayuden a hacer babysitter, que ayuden a cuidar a los... Vamos a llamarla. Ok, perdón, vamos a hacer silencio. Volviendo al tema de la víctima de bullying. Aplaudamos en casa cuando nuestros hijos hacen un acto de bien. ¡Qué lindo! Le diste tu comida a tu amigo. ¡Qué bueno! Llamaste a tu compañera que no estuvo en la escuela. O ayúdalo a crear oportunidades de gestos, de hacer el bien por los demás. ¿Por qué no vas a jugar con los niñitos? Esa señora acaba de tener un bebé. Sería tan lindo. ¿Por qué no la llamas a ver cómo se siente? Si te diste cuenta que en clase estaba un poquito triste. O viene y te cuenta que aquel chico no tuvo amigos o aquella chica se sintió sola. Vamos a invitarla a casa. Creo que la Torá nos da toda la base para que Be'ezrat Hashem, nuestros hijos se eduquen hacia esa dirección. No son las notas, no son los estudios, no es el dinero, sí, todo es importante. Queremos que sean aplicados y que trabajen, pero lo que hace, o nuestra mente, lo que tiene que existir con claridad, ¿qué es lo que hace de mi hijo una persona exitosa? Es que sea un buen yehudí, con sensibilidad, con un corazón que sabe sentir el sufrimiento de los demás y está dispuesto a hacer sacrificios cuando se trata de ayudar al otro. Dos cositas que les digo más como tips, que no me dio tiempo de desarrollar. Cuentos. Los cuentos son un arma poderosa para educar. Elige muy bien cuáles son los cuentos que vas a contar a tus hijos. Tenemos tantos masío, tantos cuentos de nuestros jajamim, de nuestros tzadikim. Si quieres enseñar la importancia de estudiar Torah, léeles alguna historia del Rab Ovadia Yosef. Si quieres enseñar de la importancia de vivir con humildad, de no tratar de adquirir demasiado, ¿por qué no le lees y les cuentas cómo vivía el Rav Steinman? Si quieres hablar de aceptar las cosas que Akadosh Baruj Hu nos manda en la vida, que son por bien, cuéntales a la noche el cuento de Rabbi Akiva, cuando salió al camino y se le murió la gallina y la vela se le apaga, etcétera, etcétera. Y los niños les encanta. Aprovechen la oportunidad cuando están contando un cuento, de que sea un cuento que tenga un mensaje yehudí. Y así poquitito a poquitito, con el cuento, con el ejemplo, con la enseñanza, vamos a tratar de lograr modelar una personalidad que esté guiada por los caminos de nuestra Torá. Para terminar, porque no solo termino la clase de hoy, estoy terminando este taller de 4 clases. Yo siempre digo que cuando aprendemos Jinuj Yeladim, educación de los niños, es buenísimo porque aprendemos y porque Be'ezrat Hashem vamos a tratar de aplicar las cosas y vamos a ser mejores padres. Pero hay un peligro, el peligro es de que perdamos la esperanza, de que nos sintamos, oh, es tan difícil, oh, ya es demasiado tarde, ay, pero yo hice tanto y mira a mis hijos, no veo los frutos. Hay una historia, que estoy segura que todos ustedes la conocen, pero igual es muy linda para terminar este taller. Es la historia del árbol de bambú. En algunos lugares leí el árbol de bambú chino, en otros lugares leí japonés. No estoy segura si era un árbol chino o japonés. Pero nos cuentan de este árbol que es muy especial. ¿Qué es lo que tiene de especial? Cuando se lo planta, si no sabes de qué se trata, vas a pensar que la semilla ha muerto. ¿Por qué? O vas a pensar que no supiste cuidarlo, que durante las primeras semanas no supiste cuánta agua darle o cuánto abono darle. Pero es un error pensar así. ¿Por qué? Porque el bambú necesita de 7 años de cuidados para salir a la superficie.
durante 7 años lo vas a regar, le vas a poner abono, vas a estar mirando, lo vas a estar pensando, ¿qué pasó con lo que planté? ¿Qué pasó con lo que invertí? ¿Qué pasó con lo que hice? ¿Qué pasó con todos aquellos consejos que traté de utilizar? ¿Por qué no veo ningún fruto? ¿Por qué no veo ningún resultado? Durante esos 7 años, el bambú genera sus raíces, se carga de la energía necesaria para crecer, porque después de ese periodo de tiempo, en forma repentina, crecerá 30 metros en solo 6 semanas. Pero durante los 7 años que pensaste que no habían resultados, eran los mejores resultados, porque todas aquellas raíces estaban creciendo y esparciéndose en el suelo para darle una fortaleza que iba a lograr que pueda estar fuerte frente a cualquier viento y marea. Muchísimas gracias por estar acá conmigo, por haber escuchado. Vamos a ver si hay alguna pregunta que puedo atender. Queremos continuar con este curso. Bueno, ¿qué podemos hacer cuando una amiga de tu hija le cuenta que sufre de violencia intrafamiliar, tiene miedo de hablar? Un minutito. Excelente, Shur, muchísimas gracias. Muchas gracias al señor Daniel Chocrón. ¿De dónde podría obtener estos cuentos? Wow, bueno, ahora le voy a decir. Gracias por las clases, muchas gracias, clases. Ok, la única pregunta que veo acá es ¿qué podemos hacer cuando una amiga de tu hija le cuenta que sufre de violencia intrafamiliar y tiene miedo de hablar? Yo le aconsejaría a mi hija que traslade el problema a un rabino, o que convenza a la amiga, mejor dicho, vamos a ser correctos, para respetar la privacidad de la amiga. Si es una buena amiga, convence a tu amiga de que hable con un rab o con un profesional que pueda ayudarla, y que no tiene que tener miedo de hablar, porque una niña, me imagino que está hablando de una amiga, no tiene los kelim, las herramientas para poder ayudar. No sé si contesté, espero que sí. Las tengo a todas calladitas, perdón. Le saqué un minutito, una cosita más. ¿Dónde podría obtener estos cuentos? Hay tanto, yo creo que hoy en día si tienes internet, cuentos de nuestros sabios, cuentos de nuestros jajamín, cuentos del Talmud, la Torá está llena de cuentos. Solo contarles lo que fue Abraham Avinu y Isaac y Jacob y cómo educaban y los hermanos. Hay muchísimo. Muchísimas gracias a todas. ¿A qué edad comenzaron los niños a captar las enseñanzas que les damos? Yo empecé mi curso diciendo que cuando el bebé nacía ya estábamos 9 meses tarde. En cualquier edad. Bueno, vamos a despedir acá. Original. Muchísimas gracias y que tengan un lindo verano. Muchas gracias, un gusto. Muchísimas gracias. Disculpe, ¿dónde podemos conseguir sus videos? ¿O tiene algún canal de YouTube? Facebook, hay que buscar en el Facebook, Coti Butitón. Sí. No me puedo escuchar. Agarrada por las enseñanzas. Perdón, no escuché. ¿Dónde la podemos conseguir en YouTube? Si podemos conseguir estas clases en YouTube, si hay la posibilidad de las clases que ha dado, conseguirlas en YouTube. Ok. Si quieres, escríbeme tu email acá en el chat y te mando las clases que hemos dado en este taller, porque ya las hemos puesto todas las semanas. También pueden conseguirlas en el YouTube de mi esposo, del Rab Yosef Bitton. Si entran al YouTube del Rab Yosef Bitton, allí están todas mis clases. Mi YouTube personal, la verdad que casi todas mis clases están a mi nombre, Coti Bitton, son en inglés. Casi que no he puesto todavía clases en español, pero bueno, quién sabe, este taller es el comienzo de otras más. Les tendremos al tanto si hacemos más clases. Muchísimas gracias. A ver. Gracias.
Ok, acá me están mandando los emails. Quien quiera que mande sus clases. Muchas gracias. Coltur. Muchas gracias, Coti, Gracias, por Coti. su tiempo y excelente los shiurim. Si Dios quiere, mucha gente quiere que sigamos estas clases. Vamos a poner una pequeña pausa de un par de semanas y sentarnos juntos a ver cómo podemos seguir con este ciclo de charlas tan enriquecedoras y que la gente disfruta mucho. Muchas gracias por tu tiempo, por tu dedicación y por el tiempo que seguramente está para preparar estas clases tan enriquecedoras. Muchísimas gracias a Rav Sakal también por haber organizado estas clases. Ha sido un placer para mí. Gracias. El placer ha sido para nosotros. Gracias. Coltur. Excelente, Coti. Gracias. Excelente, súper. Gracias Mamá. a todos.